Eta ongi etorri ekitaldi honetara. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa Letras para el Arte, donde hoy contamos con la presencia de Fernando Delgado. Fernando Delgado se ha dedicado al periodismo desde muy temprana edad. Dirigió durante varios años un programa en la cadena SER, A Vivir, que son 2 días. Actualmente es comentarista de actualidad de la cadena SER y colabora con el diario El País y con los periódicos de la cadena Prensa Ibérica. Como escritor se ha movido en el campo de la novela, la poesía y el ensayo. Y entre sus obras cabe mencionar Autobiografías del Hijo, Presencias de ceniza, dentro de su obra poética, y entre sus novelas podemos señalar Háblame de ti, La memoria del otro, Parece mentira o De una vida a otra, por señalar algunas. Su labor como periodista y escritor ha sido reconocida con numerosos premios, los que podemos señalar el Premio Planeta, que recibió en el año 1995 por su obra La mirada del otro. Como saben, dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado elige una obra de la colección del museo, ofreciendo su visión personal o literaria sobre la misma. En esta ocasión, Fernando Delgado ha seleccionado varios artistas, como Miquel Barceló, Carmen Calvo, Cristino de Vera, Millares, Zobel, Óscar Domínguez y Picasso. Las obras, como veis, van pasando en un bucle, y los dosieres que hemos elaborado tanto sobre Fernando Delgado y sobre cada uno de los artistas seleccionados están accesibles a través de la página web del museo, www.artium.org, y en soporte físico en la biblioteca de Artium. Sin más, recordarles que dentro del programa Letras para el Arte, José Mari Iturralde estará con nosotros el 16 de diciembre. Manuel Rivas, por problemas de agenda, ha cambiado la fecha y vendrá a Artium el 22 de diciembre. Sin más, les dejo con Fernando Delgado eta mila esker etortzeagatik. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por estar esta noche aquí. Espero ser, en la medida de lo posible, ameno. Quiero decir, procuraré no aburrirles con mi reflexión. Podía haber elegido un solo autor. Si no lo he hecho es porque tenía miedo a eso, a que extendernos en un solo autor a lo largo de una hora pudiera resultar más tedioso que hacer un recorrido entre la espléndida colección o por la espléndida colección de este museo. Como creo que me podría extender un poco, hay una introducción de la que he prescindido que justifica mi elección del tema poesía y pintura, de modo que iniciaré más adelante, de un modo más avanzado, este texto. Cuando el pequeño insular que yo era, un niño de la isla de Tenerife, veía el Museo del Prado en el Nodo, estaba lejos de advertir que la fascinación que entonces me producía pudiera ser un precoz anuncio de la pasión que más tarde habría de sentir por la plástica. Pero, por supuesto, más lejos estaba de pensar en mi osadía de intentar una locura mayor que esa, hacer poemas sobre la pintura o con los cuadros como pretextos. Con el tiempo, que a veces más que poner las cosas en su sitio las quita, creció en mí tanto la emoción plástica y una sensata clarividencia de mi torpeza para pintar, como el insensato propósito de tratar de sentirme poseído por el don de la poesía. El pintor Cristóbal Toral, al recordar su vida de adolescente en un medio casi salvaje, cuenta cómo un día se sorprendió a sí mismo al conseguir dibujar un caballo con los lápices que le había propiciado su padre. Para el pequeño Toral, descubrir aquella capacidad inaudita para copiar el mundo, para apresar la naturaleza por medio de un don recién descubierto, constituyó seguramente uno de esos júbilos inaugurales en los que la inocencia se encuentra con lo desconocido y permite la emoción de una ampliación del mundo. Pero no todo artista descubre su don de la misma manera. A veces descubrimos todos nuestras capacidades, artistas o no,
inducidos de algún modo por alguien, fascinados por otros modelos, prestos a la imitación o preguntándonos ¿por qué yo no? Hay en cualquier caso, en la elección de un camino, de una vocación, de cualquier empeño, una presencia del instinto. Y uno que ha preguntado mucho en esta vida por oficio, se pregunta a veces por qué alguien supo que la pintura, la escritura o el arte de la interpretación era lo suyo. Pero la educación que nos construye y nos da sus propias explicaciones, también nos impone sus dudas. Ortega y Gasset recomendaba, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Cualquiera que haya contado con buenos maestros para enseñarle a manejar el lápiz y el pincel y a mezclar los colores y ratificarse así en su convicción de que el mundo, el paisaje, los hombres, las mujeres, las plantas y los animales podían ser copiados, oiría alguna vez decir que la naturaleza imita al arte. Esa fue una ingeniosa ocurrencia de Oscar Wilde que, aunque tiene sus explicaciones, es difícil de compartir. Pero lo que sí es verdad es que el arte no se queda en la mera apariencia de las cosas. De modo que copiar el mundo empieza a ser interesante cuando el artista descubre que el cielo no es necesariamente azul. La pintura es un proceso para llegar a plasmar aquello que no se puede pintar. Y a lo mejor la poesía lo es para decir lo que no se puede escribir. Sin embargo, hay pintores que creen que no saben contar lo que piensan, como si lo que piensan o lo que imaginan no estuviera en sus lienzos desde que descubren que el cielo no es necesariamente azul, pero además consiguen hacerlo amarillo. Unos incurren en la necesidad de buscar un hombre culto o una mujer culta en ellos para que lo explique, pero deberían acordarse en ese trance de Augusto Roa Bastos. Los más cultos son los más ocultos, dice. Ansían volver a la naturaleza que han traicionado. Por eso me gustan tanto las aproximaciones poéticas al arte o los intentos de teorización y sus logros de Jorge Oteiza, Manuel Millares o Cristino de Vera, tan instintivos, tan provocadores. Claro que en arte la fidelidad no es la mejor virtud, y de la traición de la referencia se extraen con frecuencia los mejores resultados. Cuando las manos de un artista sobre el barro, por ejemplo, acarician la naturaleza volcánica para hacerla realidad en la escultura, no son las manos que acarician porque aman, sino las que se pelean con la realidad del barro para obtener otra realidad. Oteiza es un buen ejemplo. En todo caso, nuestra mirada es la dueña de la obra cuando se pone ante ella. Somos nosotros, los espectadores, los llamados a completar un paisaje que logramos identificar, pero que es otro paisaje, ni siquiera el que el artista ha puesto ante nuestros ojos. El valor del artista consiste en ofrecernos un territorio verosímil para que terminemos de construir el territorio inverosímil del sueño. Para comprender lo guapa que es una anciana, dijo Marcel Proust, no basta con mirar, sino que hay que traducir cada rasgo. Esa sería nuestra tarea como contempladores. En mi caso, creo que la vivencia de la emoción incomparable de la plástica me ha permitido al menos distinguir un cuadro malo de uno bueno, como no lo hubiera aprendido nunca en ningún aula, pero tal pericia queda en nada si se compara con el gozo que la buena pintura me ha proporcionado siempre. Tuve luego la ocasión de disfrutar con el Prado tantas veces como fui de las Islas Canarias a Madrid, pero cada una de esas visitas me dejaba la insatisfacción de no poder disfrutar sosegadamente de la contemplación de mis cuadros preferidos y hasta de raros cuadros a los que hubiera querido volver y volvía en sueños. Mientras tanto, crecían los poemas, con mayores o menores aciertos sugeridos por la emoción pictórica. Un buen día, volviendo de ver la obra de Burri en Città di Castello, un amigo italiano me hizo entrar en un cementerio sin que supiera yo con qué propósito.
cuando abrió la puerta de la humilde capilla de aquella necrópolis de Monterqui, apareció en toda su fulgurante belleza un fresco, la Madonna del Parto de Piero de la Francesca, y osado me atreví a intentar pintar la poesía, como dijera Alberti, con el pincel de aquella pintura. Aquel arrebato poético abre mi libro Autobiografía del Hijo, pero no es ni mucho menos la única consecuencia de mi locura por la plástica, aunque sí la última por ahora. Lo es más otro libro mío, Proceso de Adivinaciones. Y volví a vivir una experiencia semejante a la del cementerio italiano de Monterqui, cuando en el verano de 2006 pregunté en Mallorca por Miquel Barceló a unos amigos comunes y acabé en la Catedral de Palma admirando el modo en que en la antigua capilla de San Pedro se encarama ahora una preciosa piel cerámica de Barceló que funde armoniosamente el arte de nuestro tiempo con la variada y rica tradición artística que ha ido enriqueciendo la SEO mallorquina. Por si esto fuera poco, estaba allí otro isleño amigo, el escritor Biel Mesquida, a cuyo entusiasmo no es ajena a aquella obra de Barceló, que no sólo describió la dificultad del logro y la especial sensibilidad del obispo de turno, sino que relató con talento todos los detalles de la original representación de Panes y Peces, en la que no falta el mundo marino y en el que la simbología eucarística se mezcla con los signos de las obsesiones del pintor dentro de la mayor fidelidad a su propio mundo. En aquella misma catedral está la mano maestra de Gaudí y de Jujol, más de mi gusto la de Jujol que la de Gaudí, y si no está la de Miró en sus vitrales, no es porque el gran pintor no lo quisiera, sino porque en aquella ocasión la autoridad eclesiástica volvió a equivocarse. Al espléndido retablo de Barceló le faltaban aún los vitrales que ahora completan una idea, cuya realización es sin duda extraordinaria, pero cuya concepción, desplegada aquella escenografía sobre los arquitraves o arquivoltas de la capilla, rematada antes de la cúpula en una especie de ola, es lo que más me admiró. Un aditamento espectacular que no renuncia a su condición de tal, que quiere aparecer premeditadamente reversible. Una obra genial que dio a mis ojos un placer que guardaré para siempre en el recuerdo de aquel verano. Pero dije haber vivido en Mallorca una experiencia semejante a la del cementerio de Monterqui, y así fue, porque de pronto me encontré escribiendo un relato lírico sobre aquella obra, un relato en el que se describe al creador desafiante que aparece en su más significativa pintura de este museo, un ser poderoso y sembrador. Les leeré a ustedes por primera vez en público este texto. Un simple encuentro se titula. Cuentan los narradores de prodigios que el propio Cristo, admirado por el milagro de un artista mallorquín, decidió visitarlo personalmente en su estudio. Dicen unos que vino a afearle su osadía creadora, y otros que vino Dios a agradecerle el grato sabor del pan de barro, las jarras de buen vino, el color de los frutos en la Sagrada Cena. No hay constancia, por supuesto, de la veracidad de tal encuentro, pero de no haber sido así, se atribuye más a la resistencia del pintor a encontrarse con Dios en quien no cree que a la disposición de Dios a visitarlo. Sin embargo, los que dan fe de que ocurrió el encuentro, sin ningún testimonio fehaciente, juran que el Cristo del buen gusto quedó muy satisfecho de haber sido tan bien interpretado. ¿Dónde me viste que también me pintaste? Añaden otros que de creador a creador hubo entre ellos alguna discrepancia, y que cuando más ufano se sentía el artista de su prodigio, sólo como cosa por él imaginada, le surgió a Dios un súbito amor de Dios, un arrebato vanidoso de presunción e ira, y recordó su condición de Dios para andar sobre las aguas, sin mojarse la túnica, como no podría hacer jamás el pintor, recalcó Cristo, por más que llegara a pretenderlo. Y así, con delicado retintín, trató de poner Dios al artista en su sitio,
reclamó esta vez la modestia del otro. No sé si para responder a Cristo tuvo el pintor adecuada palabra o signo, pero dicen que le reprochó, con indisimulada irreverencia, caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces. No otra cosa, dijo, que una gratuita exhibición de poderío. En cambio él, el artista, le hizo ver, había bajado a los fondos marinos para subir el mar a los altares. Eso no estaba en el guión, le dijo además a Cristo el Creador osado. Eso lo puso a la belleza, el milagro nuevo que se debe al anfitrión de un banquete, el mío, tratando de recordar, eso sí, otro banquete extraordinario. ¿El tuyo acaso?, le preguntó con cierto desafío. El mío, dices bien, respondió Cristo, sin dar importancia a la soberbia del pintor, reclamándose firme como autor de la idea, y añadió con humildad, gracias por recordarme así. No sin cierto desdén, pedante acaso, dicen que el artista respondió, recordar no es creer. No es imprescindible creer en un prodigio para reproducir fielmente lo increíble. ¿Estás de acuerdo? Tan bien reproducido está, le explicó Dios, que ahora incluso yo bromeo con risas superpuestas, carcajadas de siglo, sonando estrepitosas en las naves de la Catedral de Palma de Mallorca, llego a creer en mis propios milagros. Unos aseguran que aquel encuentro insólito acabó con Cristo y Barceló sentados a la misma mesa de la cena. Pero los que eso dicen haber visto se dividen entre los convencidos de que el pintor presidía la cena y Cristo apoyaba la cabeza en su hombro, y los que, por el contrario, sostienen que, como el evangelista Juan, fue el pintor el que acabó apoyando su cabeza en el hombro de Cristo. Unos y otros coinciden en que se hallaban ebrios Dios y el pintor, y atribuyen a eso que ambos olviden ahora el episodio. Barceló insiste en negar tal encuentro y sólo admite cierto parecido de su propio rostro con el rostro de Cristo que imaginara en barro. De Cristo no se obtiene, por supuesto, respuesta, pero tampoco ha autorizado a sus portavoces habituales a desmentir su visita inesperada. No se puede asegurar, pues, que sin saberlo obispo ni canónigos, a los que Jesús no se había dignado anunciarse, llamara a aquel recinto capilla de los prodigios. Pero no otra cosa podía ser llamada ahora, cuando el mar permite que los sagrados peces de colores se alojen en el barro reciente que, humedecido por los musgos, añade siglos a los siglos de las antiguas piedras de templo tan añejo. Hace unos meses, cuando fui invitado a participar en este ciclo, me movió a hablar de poesía y pintura y a elegir a Barceló entre los referidos la existencia del texto que les acabo de leer. Y fue entonces cuando me sentí urgido a escribir otro, un poema en prosa, con la intención de leerlo esta tarde aquí. Mesa del Mar. ¿Traerá el mar esta noche a la sagrada cena sus corales en húmedos baúles de tesoros antiguos? ¿Devolverá los pecios que la ambición del hombre trata de rescatar entre sus muertos? ¿Subirán hundidos utillajes, punzones que reposan en las tumbas marinas, clavados en el pecho del ahogado, abiertas fosas libres, cenizas diluidas de los muertos recientes que buscaron las fauces de una insaciable fiera? ¿Subirán esta noche los peces hasta aquí, a este espacio donde Dios les espera? ¿Subirán con ellos a la mesa sagrada excrementos que fueran alimentos del hombre, carencias de unos, sobras de otros, mierda? Todo será posible. Subir el mar hasta la mesa, cenar entre las olas, mesa del mar con un mantel de espumas, partir un pez como quien rompe un pan, carne de pez sangrando, cordero de la mar, agua rojiza. ¿No posee el mar la sal sagrada? ¿No encierra los silencios en sus grutas,
los silencios que llevan a la tierra su furioso oleaje, olas de barro, bocas hambrientas de volcán, tierra que ruge como el mar que devora almenas, murallas, tiburones que talan badajos de campanas y en el fondo marino les devuelve del bronce sus sonidos en los trances del rayo. ¿No devoran los peces los cadáveres de las más hondas tumbas, alimento ofrecido en vastas ollas donde la mar se encuentra con el fuego y allí hierve la mar? Todo será posible. Nada cuesta al artista verdadero recrear una sagrada cena en el fondo del mar o con el mar rugiendo en las naves del templo. Nada le cuesta ver cómo las algas se enredan en ojivas y alquitrabes, remarcan las vidrieras los moluscos, o cómo al órgano se sientan los delfines y en los solemnes tubos del inmenso instrumento resuenan gloriosas las mareas. O de qué modo un coro de ballenas anima el gran banquete con los salmos marinos y por los surtidores del cetáceo se eleva como lámparas votivas, liturgia de cristales, la luz del agua que ilumina las cúpulas del templo. En esta catedral de Palma de Mallorca, entre pliegues de barro, la red del pescador recoge sueños, la luz de los vitrales nos recuerda otra noche, aquella noche última en la que, según nos ha contado siempre, Dios se ofreció con gusto a ser comido. Tal generosidad, la de quien siendo tanto ofrece el alimento inagotable de su propia carne y por bebida brinda su sangre inacabable, no puede extrañar a quien no dude de que exista Dios y pueda habernos sorprendido de tan curioso modo. Esta historia, increíble tal vez, al menos para algunos, también le fue contada al artista mallorquín Miquel Barceló con el encargo de representarla de nuevo a su manera. Y obrado tal prodigio ahora, no es extraño que Miquel Barceló multiplique peces sobre el barro. Todo barro, el agua, el pan, el vino, los peces y las frutas. En el barro se mezclan los peces con los panes, son lo mismo. Amasado con vino, el barro hace posible el añadido prodigio de la fruta que da a los campos lugar en el banquete. Dios, para reproducirse, con pan en una mano y con vino en la otra, pronuncia tantos siglos después su misma fórmula. La repite un obispo, la canta en varias lenguas. Desde el coro entonan los ahogados estertores y suena a desgarrado gregoriano el desesperado clamor con que llamaron siempre a la mesa de Dios y compartieron hambre. Por el mar catedralicio de Palma de Mallorca, bajo esbeltos pináculos, circulan encendidos los cirios de los fieles sin que trate el agua de apagar las luces milenarias que alumbran las vidrieras, ni se mueva un molusco sorprendido porque Dios tenga esta noche el poderoso capricho de que al comer un pez nos lo comamos. Creo, queridos amigos y amigas, verán ustedes que esto es una conferencia recital, que la poesía es una forma de crítica de arte y que la mejor crítica de arte participa de las intuiciones de la poesía. Pero estoy convencido, sobre todo, de que la pintura y la poesía dialogan bien, se necesitan, comparten la ambigüedad, son cómplices en el misterio. Tal vez podría decirse que la poesía es a la pintura lo que la novela al cine, pero la pintura y la poesía nacieron juntas y el cine y la novela en tiempos diferentes. Hay una novela de antes del cine y otra de después del cine, pero por encima de todas las vanguardias y también por ellas, la pintura y la poesía, que no excluyen la narratividad, pero que sufren el peligro de que cierta narratividad las excluya a ellas, son a veces dos artes muy primitivas, más minoritarias que otras, aunque no ajenas en todos los casos a lo popular, todo lo contrario. La poesía nació en la calle y la pintura también, y ahí siguen, aunque no sea la calle su único espacio ni el más relevante. En cualquier caso se diría que además de que la poesía explica la plástica, dialoga muy bien con ella, insisto. Es más, la interroga y a veces la desarrolla. Y uno llega a esa firme convicción, no solo cuando encuentra poetas que frecuentan ese diálogo, sino, como ya he comentado, cuando lo frecuentan creadores plásticos que experimentan esa tensión.
o frente al caso de pintores poetas o poetas pintores, como hemos visto. Quizá por eso, cuando como hombre de la literatura se me invitó allá por marzo a reflexionar en torno a la obra de los pintores contemporáneos que pueblan tan acertadamente este Museo Artium de Victoria, y revisé su catálogo, ante la dificultad de elegir a un solo artista entre tan deslumbrantes posibilidades, decidí abordar desde esa convicción, además de a Barceló y a otros, la obra de una indiscutible figura de la plástica española actual que se llama Carmen Calvo. Y una vez escrito el poema, tuve con Carmen, que lo expresa todo pintando, una conversación en la que ella sostuvo generosamente que la poesía lograba llegar, en este caso, a donde no llegaba la crítica, o al menos a una capacidad de descripción o de comunión de una obra con otra que a ella le parece sugestiva. Con independencia del mayor o menor acierto de mi texto, con independencia de su calidad, creo que así es. Y pensé entonces que había de ser otra de esas aportaciones poéticas mías de esta tarde a nuestro encuentro. Este relato lírico se titula Retrato en paño viejo. Cuentan que por el rastro de su ciudad natal buscaba un buen domingo, un paño viejo, una pintora valenciana del siglo XXI. Amiga de derribos, la pintora se complacía en fotos del olvido, quizá buscando con afán propias resurrecciones. Trabajaba con muertos y abandonos, no sin cierta ironía, sobre quienes se creyeron inmortales y así expusieron sus retratos, convencidos tal vez de que su gloria no sucumbiría con el tiempo a los desvanes. También trabajaba ella con el tiempo, que imponía su espátula al recuerdo, su grave dignidad o sus ridículas costumbres o atavíos. Y por eso quizá esta vez requería un trapo viejo para imprimirle el rostro de un mendigo, a ser posible ensangrentado. ¿Para qué ensangrentado? ¿Para qué mendigo?, preguntó un gitano vendedor. ¿Y por qué viejo? Si tengo yo este paño nuevo tan bonito, le ofreció el gitano un lienzo limpio, sin un rastro de olor. ¿Dónde está el tiempo en él?, preguntó ella. Se lo dejo barato, le respondió el gitano sin tratar de entenderla. El tiempo es caro, vale como el armiño. Tocarlo es igual a tocar de la vida el misterio. Como quien mira a una loca, así la miró él, pero quedó agradecido a quien daba valor a su almoneda. Luego ella insistió en que el paño había de oler, a ser posible, a sudores de siglos, a posibles mortajas, a excrecencias. Entre pasamanerías deshilachadas, rotas, despojos de falleras fallecidas, faldellines de niños antes de tiempo muertos, las muñecas sin ojos o sin piernas, los rotos ornamentos de presbítero antiguo, manteles de altares desechados, bragas con entredoses de las camas de alcurnia desahuciadas, halló el gitano al fin una sábana ocre, quién sabe si manchada de semen o de sangre. La sábana que olía a indefinida mugre, donde aún habitaban pelos de una entrepierna. De una vieja marquesa, aclaró la pintora, oliendo con fruición aquella sábana, como si al pronto fuera adiestrada perita en los pelajes de íntima aristocracia. Y sin dejar de oler, fue describiendo la memoria del lienzo. Un lienzo sin memoria es nada, acaso una placenta, no la vida, dijo, y añadió, esto es lo que quería. Y preguntó el gitano para qué, para pintar un cuadro. Esto es lo que quería, repitió, y en la cara inocente de aquel pillo, hombre tal vez un poco asustadizo, vio ya de pronto el rostro que no iba a pintar. ¿Para pintar un cuadro?, preguntó el vendedor, claramente extrañado. Lo vas a pintar tú, le impuso ella. Y colgó en sus manos aquel enorme peso de tiempo que traía el paño con la orden a ejecutar de pronto, una orden que el viento en un paisaje bíblico dispuso.
puso el lienzo en las manos del pintor inocente que en aquel vendedor había descubierto, y por su propio rostro de mujer esparció los mejunjes, las pinturas y afeites con un cierto descuido. «Pon tu paño en mi rostro». Y en su rostro le puso el gitano aquel paño. Después, al retirarlo y descubrir en él una máscara impresa, ensangrentada máscara, vio el rostro de una loca, o no, el de una aparecida y no una loca. «¿Sabes cuál es el título del cuadro que has pintado?» «Yo no he pintado el cuadro», dijo él. Y ella le respondió: «Tampoco yo. El cuadro que has pintado se titula Enjuga a Cristo el rostro, de la pintora Carmen Calvo». «Yo no me llamo Cristo». «Tampoco yo me llamo Carmen Calvo». Y estampó al borde de la sábana la firma de la autora del retrato, Verónica. Después puso una fecha, 14 de enero de 2007. Disculpen ustedes. Les garantizo que no tengo la gripe esa inquietante. Bueno, por el poema, como habrán visto los que conozcan la variada obra de Carmen Calvo, pasan muchos de los elementos sustanciales de la misma y las obsesiones que la informan: la celebración de la muerte, los objetos de la vida cotidiana, el culto a la memoria. Basta confrontar la lectura de mi texto con un cuadro suyo que se exhibe aquí y que hemos visto. El ruido de la lluvia lloró alto se titula. Pero la locura vio el rostro de una loca, dice el poema, responde a la lógica surrealista de sus relatos, o a la ilógica, porque a veces la obra del artista constituye una pintura narrativa de evidente atmósfera onírica. Rafael Alberti, con su hermoso libro A la pintura, que cuando le conocí en Roma en el verano del 75 tenía por el mejor de los suyos, quizá tenga algo que ver con este obsesivo maridaje mío entre poesía y pintura, concebido también por él como una locura. La locura que Alberti evoca y que supongo que reclama, puede que sea una forma de trastorno tenido por pasión creadora que hace del paciente un enfermo de lucidez. Tal enajenación permite pintar la poesía, escribir la pintura o entrar en el desorden de la inconsciencia para vivir una y otra sin noción de los límites. No creo que la función del arte sea más poner las cosas en su sitio que lograr la emoción de verlas al revés, todo lo contrario. Y si locura es pintar la poesía, no menos locura debe haber en llegar a leerla en los cuadros. Así que, por ejemplo, a la locura del Bosco, que a mi modo de ver consigue pintar la poesía, nuestra mirada corresponde con la locura de percibirla en su obra. Su retina es la retina loca del que inventa, del que descubre como un enajenado que pone en desorden un mundo y hace de cualquier jardín de las delicias un laberinto en el que parece que las cosas no son como son. Vemos las cosas con el ojo discrepante de la locura y celebramos así la complejidad de lo distinto. Me lo repetía Jorge Oteiza, que puso su alma en eso. Oteiza era un raro con todas las de la ley, con no pocas excentricidades, expresión abigarrada y mucha lucidez. Pero con esto de los raros es preciso tener mucho cuidado. Para la gente de orden, sin duda, porque un raro siempre es peligroso. Pero mis temores no van en esa dirección porque no soy hombre de orden, sino en un sentido muy limitado. Mis reparos hacia los raros vienen de mi convicción profunda de que estos son pocos y es preciso distinguirlos de los fraudulentos. El caso del raro verdadero es el del independiente puro, pobre a poco que se descuide y loco sin duda alguna, no por falta de mientes, sino por exageración de luz. La ilusión nos ayuda a vivir, es imprescindible para la vida, aseguraba Castilla del Pino, y la falta de espejismos nos sitúa en los umbrales de las verdades absolutas más incuestionables, entre ellas la muerte. Un raro es la negación de un conspirador porque en su caso no hay posibilidad de tráfico alguno, ni le interesa. El verdadero raro es un marginado
en el que la palabra nunca es un lugar común ni motivo de comercio, y por eso es hermético y a veces irreconocible. El raro es un héroe. Perdonen ustedes. Les aseguro que se pasa muy mal tosiendo aquí. Tosiendo siempre, pero tosiendo aquí mucho más. Sobre todo, además, consigue la tos desconectar a uno, que es lo peor que le puede pasar a un conferenciante, si es que por eso me puedo tomar, y más cuando se trata de algo tan atrabiliario o más difícil de conectar, que es una conferencia recital como esta. Pero a ver si la tos me deja decirles que el raro es un héroe y una víctima y encarna en sí mismo la originalidad del arte. Por eso le duele, por eso lo paga. El raro es como un monstruo y como un niño. Los monstruos y los niños nos hacen más dulces. Toda esta divagación tiene que ver con Oteiza, sí. Un loco que tenían los vascos para que se supiera que aquí también habita la cordura. Pero había superado todos los territorios y vivía en el caserío donde un hombre se resiste a todos los trasiegos de la mundanidad esquizofrénica. En todo caso, Oteiza era, desde luego, nada más y nada menos que un loco. Cuando lo conocí en Madrid a principios de los 70, ya entonces constituía una rareza tratar a este padre de la escultura española moderna. Pero Oteiza había ido a Madrid, había hecho un paréntesis en su voluntario exilio para acompañar a los jóvenes escultores vascos en una muestra colectiva de la Galería Esquira. Y por allí andaba entonces Martín Chirino. Chirino, como casi todos los escultores de esa línea, lo quieran o no, es un hijo de Oteiza. Chirino participaba de la locura, sí, pero su locura parecía otra. Aún no había abandonado temporalmente sus sueños de espirales, sus geometrías del viento, para entregarse a la presidencia del Círculo de Bellas Artes, que dio al fin excelentes resultados en la vida cultural de Madrid. Pero afortunadamente volvió a pelearse en el yunque, o si se quiere, a acariciarlo, porque la poética de su obra da vuelo al hierro, mete a los vientos a entenderse con el fuego para convertir la materia pesada en pájaro ligero. Ahora, con 80 vigorosos noviembres, me confesaba haberse suavizado con los años. Lo contrario que Oteiza, embravecido con la edad. Y no seré yo quien lo desmienta, pero tengo la impresión de que su suavidad no es nueva, sino el resultado de una suave manera de enfrentarse a lo más contundente, a la fuerza del hierro, para conseguir así apresar el aire que Oteiza se diría que combate. Decir que el resultado de ese proceso es su última exposición en Marlborough hace poco sería una verdad a medias, porque en sus esculturas en la calle de las ciudades hemos visto cómo rejuvenecía Chirino estilizando sus leyes, desplumando sus pájaros, dando más intensidad a sus vientos a medida que los amainaba. Chirino, que volvió a Canarias para dirigir un museo de arte moderno, aunque se sabía de paso, le cogió a la vida el vuelo en Chinchón y nos la ofreció homenajeando a su amigo Manuel Padorno como un árbol de luz y sombra, es decir, entrando en la poética de este excelente autor de la generación del 50 que tan de cerca siguió la obra del escultor canario. Chirino había ido de Las Palmas de Gran Canaria a Madrid precisamente con Manuel Padorno y Manuel Millares, como se cuenta muy bien en el riguroso catálogo de Artium. Huían de la provincia hecha isla y buscaban un espacio más abierto para que el arte renovador por el que se afanaban y su posición ante la vida y el mundo fueran entendidas. Buscaban la complicidad de otros artistas para emprender en compañía su propia aventura. El grupo El Paso nació en Madrid con Millares y con Martín Chirino, entre otros, venidos de Aragón, de Toledo o de otras tierras, otras islas en la grisura ambiental de aquel tiempo. Me parece estar oyendo en la casa de Chirino la voz irónica del crítico José Aillón, otro poeta de los cuadros, o la más entusiasmada del poeta Manuel Conde, tan apresurado en el habla como pausado era el arquitecto Antonio Fernández Alba
autor de la Casa de Chirino en San Sebastián de los Reyes, cuya modesta belleza pereció para siempre cuando la ahogaron las altas torres de viviendas que impidieron a Chirino seguir soñando esculturas en el nuevo laberinto de la modernidad cutre, con los polígonos industriales interponiéndose como vallas a su mirada. Allí conocí a Manuel Millares, también presente en la variada colección de Atrium, y con una obra relevante. Otro artista reflexivo, venido de una familia de poetas cuya visión poética de la pintura es dramática y no lírica, cuyas arpilleras son el clamor del artista que miró a la condición humana a través del drama de España, universalizándolo. Llevó a sus lienzos la emoción contestataria de la España que le tocó vivir desde una visión histórica y tan enormemente personal que sobresale su obra entre las muy estimables de aquel grupo de vanguardia que se llamó El Paso. La obra de Millares, que rastreó el mundo aborigen de las Islas Canarias, me llevó también a la experiencia poética en mi libro Proceso de Adivinaciones, y a él pertenece este poema, Clamor de la arpillera. Sobre la arcilla milenaria la sangre antigua emerge, signa sus poderosos trazos. De la arpillera brota un clamor de vencidos, y ella misma es la herida, rasgada por el viento, cicatrizada al aire en lejanos barrancos, donde la raza antigua su voz de barro guarda. Artesanas agujas rescosen los ropajes primitivos, al cuerpo elemental le dan reposo las telas funerarias. En su viejo silencio no entienden la derrota, pues la muerte llegó siempre serena. Vendavales vinieron y arrasaron las erguidas tabaibas o los cactus, asolaron los encendidos dragos, verdes cálices, ofrendados al sol en las mañanas. Turbulentas mareas arreciaron contra moles de piedra, herencias de otras piedras que aún imponen su majestad al mar. Encontraron cobijo en las secretas grutas, ignorados recodos desde donde estuvieron atentos al arribo del guerrero arrogante. Propugnaba rendirse ante la fuerza o sucumbir al sueño. Rendidos pues al sueño se entregaron y velaron el sueño desconocidos pájaros nunca vueltos a ver entre las cumbres. Quedaron los regueros de la sangre, las agrietadas pieles en la roca, llegaron a los valles los espantados gestos. Detente ahora ante el cuadro. El artista rescata de escombros o cimientos, principio o fin no sabe, cuerpos momificados, legendarios espectros, caudillos derribados. La antigua voz de barro así recobra universal acento. El humillado recupera la voz intemporal del arrogante conquistador de espacios que ahora mira sin inmutarse el cuadro, como una historia ajena en la que el héroe hubiera de ser otro. Cínico y descansado, contemplas tu victoria. Pero al hablar antes de... Quizá a través de Millares, que después del Paso tuvo cercanía al grupo de Cuenca, conocí a Fernando Zóbel, una sensibilidad muy distinta y una apuesta plástica menos arriesgada. Fernando sí era un lírico de gran delicadeza, un gozador de la belleza. Apasionado por la música, se diría que la música habita la armonía de sus manchas, esos trazos de fino orientalismo con los que logró una abstracción muy pura y a la vez muy sugeridora. Adriática, una de las obras de la colección de esta casa, es la expresión del Zóbel más puro, más estilizado, de un Zóbel que en ese camino de sugerir la pura nube ya no puede ir más allá. Estos versos nacieron de la contemplación de su obra. Espejismo. Fernando Zóbel junto a la hoz del Júcar. Nunca rehuyó el artista la perfecta estructura del paisaje visible. Anduvo el río por su cauce como una mancha de limpia ligereza cristalina,
o se alzó el olmo como un filo a los cielos. Se ordenó la rocalla en su moldeada desigualdad de formas. También la casa rústica fue elemento ordenable en una rigurosa observación natural de lo heredado. Tuvo para la nube suspendida en lo alto, o para la luz intensa, o incluso para el viento, trazo premonitorio o sabia constatación de su proceso. Sintió como obligada la personal ordenación del gozo, la generosa entrega de una mancha que acaso puede insinuar otro posible espacio, o quizá el espejismo del espacio imposible. Tal vez la comprensión de que no siempre una luz se sucede por otra luz distinta, tampoco por la sombra, ni un espacio por otro. Mira ahora la afilada línea que crece y se nos pierde en el blanco infinito de una lámina, rasga su espacio, penetra suavemente, difuminada queda. Mira ese nubarrón como ala de pájaro, detenida en el tiempo, como indecisa ala o torpe nube inmóvil. Mira esa intuición de cuerpo, esa suave placenta que es presagio de sostenido anhelo. No dejes de mirar el soplo de jardín, la flor pensada entre la sombra, hecha sombra y abierta en primavera cósmica. Cómo extiende sus piernas un ángel en la altura sin anunciarse apenas. Desafía entre nubes la geometría humana. Un camino se abre entre colores, entre luces y sombras. Descansa, pues, ordena en la memoria las luces inventadas. Has de sustituir tus aprendidas luces para vivir por fin este espejismo. Pero al hablar antes de Oteiza, hubiera querido seguir, y estamos llegando al final, hubiera querido seguir haciendo lo de Cristino de Vera. Se trata de dos artistas muy diferentes, pero tienen en común una rara espiritualidad. Y por lo que respecta al tema de mi intervención, poesía y pintura, o poesía y escultura, tanto da por lo que nos ocupa, tenían una voluntad teorizadora y una vocación poética, como ya he señalado sobradamente, que en ambos casos materializaron en sus escritos. Ambos locos, pero no hay dos locuras iguales, ni dos locos cortados por el mismo patrón. La locura de Cristino de Vera es la de un hombre isla. Hombre isla, camina en soledad este monje del estudio. Aprendió en Giotto y Zurbarán un mundo de silencios donde pone una luz, cambia un objeto, y para entender mejor la realidad, lo más real pasa a ser misterio por su mano. Dulcemente anacrónico, adorna despojos con florecillas aladas por el viento y nos describe. Mínimo siempre, como Francisco de Asís, es un pintor místico. Pero en caso de que la huella de Dios fuera para él una certeza, no la encontró en los pucheros de Teresa de Jesús. Fue en la mesa frugal, en la que una luz muy leve da esplendor a nuestro destino final e irreversible, la desnuda calavera. Cráneo y botella se titula una obra que en estas paredes de nuestro museo sintetiza muy bien lo que digo, pero su autorretrato y la pintura de un monje completan muy bien un trío de cuadros que lo explica. Este lobo estepario, que ha sobrevivido a las modas y a los oportunismos, pinta la muerte y busca su misteriosa luz detrás de lo evidente. Es un mago. Últimamente pinta también Teides, esa montaña sagrada de los Canarios. Su obra me había sugerido ya algún poema publicado en libro, pero para esta ocasión elaboré el texto que ahora les leo, Montaña Sagrada. Quizá, por salvarse de la muerte, su terrible enemiga, Cristino de Vera pinte ahora la montaña sagrada. No es una rareza que el hombre primitivo tuviera por sagrada la montaña del Teide, ni que fuera sagrada no porque habitara un dios en ella, sino un demonio en toda ley, Guayota. Quizá pensara, y no por primitivo menos clarividente, que Dios y el diablo son parte inseparable de lo mismo. El fuego que puebla sus entrañas, un fuego con temblor, venido de lo más hondo de la tierra, puede ser del infierno o el fuego más divino. Se asocia al diablo el fuego, pero Dios sin el fuego no sería,
ese sublime ardor que embarga a sus más fieles, ni la amenaza atroz que lo hace más temible. Y a lo mejor por eso, un pintor místico o tenido por tal, después de haber pintado a Dios como una luz posada en una mesa, o como un cirio en el territorio sobrio de un mantel monacal, o como una calavera retrato de sí mismo, obvia premonición, siempre como una ausencia o como una presencia del misterio, optó por dibujar la montaña sagrada, a cuya sombra nació y cuya sombra había olvidado ya. A nadie consta que intentara dibujar a Dios en la montaña, y de haberlo intentado, lo probable es que hubiera pintado el interior de la montaña y no su esplendorosa mole soberana. Pero un pintor así no pinta lo que pinta, pinta lo que pregunta, quizá lo que no ve y no vemos. Y tampoco pintó el pájaro del Teide, que se ve y no se ve, pero que existe, ni esos variados pájaros que trinan con el viento o agitan sigilosos, esbeltos tajinastes. Pero hay en sus cuadros tierras ocres que pudiera decirse que son del paraíso donde se yergue el Teide, porque en un paraíso ciertamente es donde puede florecer un jardín de retamas entre las asperezas de tierra de volcán y todos los colores de una vasta paleta hacer un arco iris de su espacio. Y por si fuera poco, tener las estrellas a la mano, tocarlas a capricho porque es más claro el firmamento allí. Pero tampoco consta que por esto un pintor místico abandone el silencio de sus mesas monásticas, sin monjes, y decida dibujar una montaña tan sobria como el fruto que el pintor eligiera para sentar a Dios en su mesa de pobre, pero tan poderosa como un Dios, tan imponente que al mirarla parece que en ella tuvieras tu raíz, que hijo de aquel fuego tal vez seas. Esto podría significar, sin embargo, un acto grande de soberbia, sentirse hijo de Dios. Y de todos he sabido que, sea más humilde o menos, Cristino de Vera, el pintor místico, lo es por su capacidad de hacerse chico, es decir, achicarse cuando presiente a Dios. Eso lo libra de tentar a la muerte, a la que si no teme, al menos sí lo inquieta, y de llevar sus lápices a dibujarse él mismo como un Cristo en la cruz, clavado en el Calvario de la cima del Teide. Bien es verdad que aquella cima, cuando la luz del alba asoma y las Islas Canarias se escoltan al volcán, y es limpio el aire, y suena la vida en un murmullo de hojas movedizas que no se ven, que acarician los ojos, no es un Gólgota, pero sí el monte a donde si sube un muerto, vuelve resucitado. Bueno, el tiempo, tenía escrito aquí el tiempo se cumple de sobra, pues de sobra no, porque son las 9 de la noche, pero en fin, llegamos ya al punto final, y claro, no puedo dejar de referirme a dos genios de distinto tamaño que se encuentran entre mis preferencias de las obras colgadas aquí, Óscar Domínguez y Pablo Picasso. También Domínguez es canario, y ya habrán reparado ustedes en lo que me ha influido el paisanaje a la hora de seleccionar a los artistas. Pero es sin duda una de las figuras más representativas del surrealismo. Lo junto a Picasso porque dependió mucho de él, aunque precisamente la obra que puede verse en Artium, como se nos cuenta en el catálogo, pertenece a la época en que se desembaraza de Picasso. Para ellos he escrito también un breve relato o poema que no sé si se encuentra en un campo o en otro, en el de la poesía o en el del relato, pero que evoca una anécdota referida a Domínguez por Ernesto Sábato, otro gran escritor en cuya obra está muy presente la pintura. Y con este poema concluyo mi intervención. Quizá por casualidad, en un viejo periódico abandonado en su taller, leyó Picasso un día que un pintor, llamado Óscar Domínguez, había lanzado una botella en un café de París al rostro de una mujer hermosa y joven para recoger después sus ojos de la alfombra. Y más que por los ojos, se interesó Picasso en los colores del extraño atuendo de la chica.
La pintó después con saya verde y mantón rojo y con una palma de abanico, pero sin ojo alguno. Alguien corrió a contárselo a Domínguez y a este, ebrio, se le ocurrió argüir que mal iba a pintar Picasso aquellas telas si era, como todo el mundo debía conocer, daltónico. Picasso no debió tomar como una broma la ocurrencia, porque presto hizo llegar a Óscar Domínguez el mensaje de que si nunca había pretendido copiarle, era como prueba irrefutable de su poca importancia. Y después de la ofensa, confesó haber hecho verdaderos esfuerzos por no pintar al fauno que saca una gorda botella de unos grandes testículos y la arroja con violencia a la cara de una virgen que se abanica con su palma de mártir y vuelve a abanicarse con parsimonia después de ser violada por su agresor. Tal vez, concluye con desdén, se sintiera ella más cómoda sin ojos, más libre para ver lo que quisiera y no lo que le imponen ver. Pero al fin no se resiste y pinta los enormes testículos y le pone los ojos a un drago que circula por Montmartre y al que siguen los niños. Y dicen que Domínguez suspiró satisfecho al ver que Picasso había decidido retratarlo. Eso sí, en blanco y negro. Nada más y muchas gracias.